Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miqueas, voy a ser el profesor de mecánica este cuatrimestre. El primer tema vamos a ver estática. Y como me parece un tema netamente práctico, decidí abarcarlo directamente con el video que les voy a mostrar a continuación de ejercitación con la explicación teórica y práctica a su vez. Cualquier comentario o mejora que puedan considerar lo pueden decirme en los comentarios y lo corregiré más tarde. Bueno, el día de hoy va a ser una clase teórico-práctica. Yo creo que en un poco de tiempo podemos introducir muchos conceptos. Bueno, sin más que decir, vamos a arrancar con el primer módulo de mecánica. Sería estática de partícula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería una partícula? Bueno, supongamos, si yo tuviese una caja, puede ser, ¿por qué no?, con una persona que está tratando de empujarla. La persona haría fuerza en esta dirección. Se estaría topando que existe una fuerza en sentido contrario porque, bueno, por principio de Newton, a cada fuerza existe una fuerza reactiva en la dirección opuesta. En este sentido, ofrecería una resistencia. ¿Cómo estamos en el caso de estática de partícula? Esto quiere decir que tomamos el móvil entero como una masa puntual, donde la fuerza vectorial se va a dirigir únicamente a ese punto. Para eso podemos trabajar con el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Qué sería esto? En un eje cartesiano vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre la caja. En un principio yo podría ubicar dos fuerzas. Tengo en este sentido y en el sentido contrario. Como la condición es estática, lo que sabemos, si nombramos las fuerzas como fuerza 1 y fuerza 2, podríamos establecer la igualdad de que la suma de todas las fuerzas del eje X tendría que ser igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2, y por la condición de que el cuerpo es estático, que no se mueve, estas se deberían compensar y el valor debería ser 0. ¿Qué pasaría si el valor no es 0? El cuerpo está en movimiento y estaríamos en dinámica de fuerza y no en estática, que más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, para empezar, con esto nos bastaría en un principio. ¿Por qué en este caso yo analicé únicamente las fuerzas horizontales? Bueno, estábamos hablando de que era una caja que se desplazaba o permanecía estática en el suelo, así que no había fuerzas verticales, no está ni bajando ni subiendo. ¿Cómo sería el caso, por ejemplo, si yo tengo la misma caja en suspensión por una soga que le está sosteniendo del techo? En este caso las fuerzas que no tengo, a menos que las aclare, pero como la caja no se está oscilando en el eje X, permanece quieta, las fuerzas son en el eje Y. Entonces, con la misma pauta, si hiciéramos un diagrama, sabemos que hay una fuerza que tiene que ir para abajo. Esta es la famosa fuerza consecuencia de la gravedad, la fuerza del peso. Y estamos en equilibrio, porque si esto se mantiene estático, quiere decir que lo está compensando una fuerza. Esta fuerza sería el par de interacción de la fuerza peso, que es la fuerza de tensión de la soga. Si elaboramos un diagrama de cuerpo libre, podemos ver, trazamos primero un eje Y y un eje X, y podríamos ubicar las fuerzas. Tenemos la tensión, estaría yendo para arriba, y
la fuerza de peso me estaría yendo para abajo. ¿Cuál es la fuerza neta? Nosotros sabemos que en un principio está en equilibrio, así que la sumatoria de todas las fuerzas del eje Y debería ser igual a la diferencia entre la fuerza de tensión menos la fuerza originada por el peso. Si es una condición de estática, este valor debería ser nulo, debería ser 0. Sin embargo, no siempre van a ser tan sencillos los casos. Para esto vamos a tener que repasar un poco matemáticas. Matemática bastante sencilla. Sistemas de ecuaciones y trigonometría. ¿Por qué? Puede darse el caso muy frecuentemente que tengamos un sistema de este tipo. En mi eje cartesiano, el eje Y y mi eje X, disculpen, podría tener una fuerza de esta manera, con un ángulo de elevación. Por ejemplo, démosle un valor de 30 grados para empezar a trabajar con números y no hacerlo todo algebraicamente. Si esta fuerza, supongamos, tiene 100 newton, que sería la unidad de fuerza. No estoy al tanto si vieron sistemas de unidades en otras materias. Por favor, déjenme en el video si no lo hicieron y subo un video rápido de unidades de la física, que son las que vamos a trabajar. Pero bueno, la unidad de fuerza en el sistema internacional, que es el que vamos a usar, es newton. En un principio uno podría preguntar cómo es la reacción de esta fuerza en X y en Y. Al tener un ángulo, uno puede proyectar la fuerza a X y a Y. ¿Cómo es esto? Bueno, si recuerdan un poco de geometría, si tenemos un triángulo rectángulo, como es este caso, sabemos que la hipotenusa en este caso vale 100. El ángulo gradato vale 30. Tendríamos en el eje adyacente al ángulo la fuerza en X y opuesto al ángulo la fuerza proyectada en Y. Entonces podríamos llegar a la conclusión, aplicando trigonometría, que tómense el ejercicio de resolver el despeje. Yo voy a poner el resultado. Si tienen alguna dificultad, por favor consúltenme en el video. Pero, ¿cómo sería? La fuerza en X va a ser el coseno de 30 por la fuerza con inclinación, la fuerza resultante. Y la fuerza en Y va a ser el seno de 30 por la fuerza resultante. Entonces, si yo les preguntara cuál es la proyección de la fuerza en cada eje, acá tendríamos el resultado. Tomemos un caso un poco más complejo. Esto ya sería algo avanzado. Si ya fueron entendiendo los ejercicios anteriores, los pudieron plantear y los pudieron resolver. Esto es un típico ejercicio del libro de mecánica estática. Lo van a encontrar en distintas bibliografías. No es ningún invento. ¿Qué pasaría si yo tengo un sistema vinculado a un objeto con una determinada masa? Su fuerza-peso va a estar dirigida hacia abajo. Esto no tenemos ninguna duda. Esto es bastante sencillo. Pero la fuerza-tensión, si fuera una incógnita, ¿cuál sería la tensión mínima que debe tener esta cuerda para soportar el peso de la caja? Si conocemos ambos ángulos
dentro del triángulo y las tensiones de cada cuerda inclinada. ¿Cuál sería la total? La respuesta podríamos obtenerla con un balance de fuerzas en el eje Y, ya que debemos hallar la fuerza resultante de manera que nuestro sistema quede en algo equivalente como si fuera una cuerda vertical, sin ningún tipo de inclinación. En nuestro caso, nosotros sabemos que la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a la tensión 1 generada por la primera cuerda más la tensión 2 generada por la segunda cuerda menos la fuerza peso. Y esto debería valer 0 en la condición de equilibrio. Ahora bien, ¿cuál es la tensión 1 y cuál es la tensión 2? Como el ángulo es el mismo, la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 y individualmente la tensión 1, para proyectarla en el eje Y, deberíamos usar la función seno. El seno del ángulo por el módulo de la fuerza. Reemplazando, ya que tensión 1 y tensión 2 son lo mismo, podríamos sumarlas y esto sería igual al seno del ángulo por la fuerza peso. Dado que los pesos de los objetos suelen ser un dato conocido, de esta manera podemos saber la tensión de cada cuerda.